lógico. Mantener una resistencia para el engaño. ¿Ya? Entonces, el factor de seguridad por flexión en el engaño. Para contacto es exactamente lo mismo, las ecuaciones que ya hemos trabajado con anterioridad, ¿ok? Pero ahora nos interesa buscar la resistencia al contacto tanto del material de piñón como del engrane. Como ya tengo los materiales seleccionados en definitiva, ahora simplemente voy a tablas ya para obtener la resistencia, ¿ok? Un detalle interesante que surge en este problema, ya veremos cómo lo resolvemos, ¿okay? Es lo referente a la parte de índice. Vamos a decirlo, para la parte de flexión, la dureza no era 240, era una barra, ya, si no me equivoco. ¿De qué? Perdón, quita, 270. ¿Ya? ¿Ok? Pero resulta que cuando yo voy a esta tabla, la mínima ¿ya? Por contacto debería comenzar desde 440. ¿Cómo hago en ese caso? ¿Ya? ¿Cómo hago en ese caso? Porque recuerden, así viene la tabla, algo que yo nunca he entendido. ¿Ya? Si por flexión comienza en 270, por contacto debe ser también 270 al mínimo, pero no. 270 por flexión y cuando uno va a contacto al mínimo 440 y ahí hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Qué vamos a usar? No podemos usar otra cosa. ¿Qué vamos a usar en este caso? Ya. Lo que aparece en la tabla. Okay. Por flexión es esta, pero cuando juntarlo de contacto, el mínimo es 440. No nos queda otro remedio entonces, vamos a trabajar entonces con resistencia de contacto. ¿Ya? ¿Ok? Si vemos los gráficos de dureza por flexión, está contenido dentro de ese valor. ¿Ya? ¿Ok? De hecho, algunos autores dicen que ese gráfico no está completo, ya que solamente hay un tracto, en realidad eso se extiende todavía más acá. ¿Ok? Bueno, entonces 440 de la dureza que debo utilizar tanto para flexión como para contacto. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que tengo entonces que recalcular. Claro, ¿qué le recomiendo yo? Que chequen de una vez. El de contacto. Flexión y contacto. Seleccioné este para flexión. Bueno, voy a ver si el contacto me cumple la misma relación de dureza. ¿Me lo cumple? Perfecto. ¿No me lo cumple? Entonces, bueno, no pierdo el tiempo poniendo a calcular todo de nuevo. Simplemente, por contacto, la misma es esta, entonces esta es la que voy a utilizar para calcular con flexión y hacer escondiendo su cálculo. Entonces, comparen primero antes de hacer los cálculos. Ya, es lo que les recomiendo para que no pierdan el tiempo así. Pues sí, perdemos mucho tiempo. ¿Ok? Pero bueno, falta el proceso de diseño. Bueno, ok. Vuelvo entonces a recalcular. Ahora, la resistencia, si con la dureza mínima que tiene por contacto, ya por supuesto me da otro resultado, una mayor resistencia, por supuesto, ya sustituyo y fíjense que, por contacto ahora, por flexión en el piñón, subió, en el engrane no cambió. Así es lo mismo. Claro, porque recuerden que el material del engrane es hierro nodular y ese no lo cambié para nada. ¿Ya? El que cambió fue el de la cepa, pero el material del engrane no cambió, la dureza no cambió, por ahora, pero no hay un cambio significativo, no hay cambio, ¿ok? Entonces, el único cambio real que hubo fue este no cambió, ¿ya? Pero sin embargo sigue siendo alta la diferencia. Bueno, una vez que entonces resolvimos eso, que ahora sí tengo el factor de seguridad real, tanto del piñón como del engrane, para la dureza mínima por contacto, entonces sí puedo continuar ya con las ecuaciones por contacto. Para el piñón la resistencia, para el engrane la resistencia, ya Z igual 1,
C sub H 1.02, porque ahora cuando hago la relación entre el de y grande me da mayor a 1.7, por tanto utilizo la ecuación y la relación de dureza me da 1.0. El esfuerzo por contacto, ya yo tengo por supuesto los cálculos respectivos, ya se sub P que es lo que me falta, pero ya sé que tiene un es de 0 y el integral de es modular, por tanto el C sub P me da ese valor. ¿Ya? A causa superficial lo tomo igual a 1, que es lo que me da la norma, hecho por un índice de calidad de 6. El I, ya, el factor geométrico I, recuerden que ahora está aquí para el grado cilíndrico de interlicuidad en función del ángulo de presión transversal y del módulo, de la relación de contacto. Relación de contacto se calcula con esta ecuación, ¿ya? Paso base se calcula en función del paso normal por el coseno del ángulo, ¿ya? El paso normal se calcula con un paso transversal por el coseno del ángulo de hélice, ¿ven? Y el paso transversal también con pi por el módulo transversal. Sustituyo entonces, tengo el paso circular transversal, o calculo el paso circular normal, ¿ya? Calculo el paso base, ¿ya? O calculo la longitud de acción, ¿ok? Aplicando cálculos directos, obtengo entonces estos resultados. Y recuerden, por favor, si comparo primero, segundo con tercero, si uno de estos dos es mayor que este, pues se lo sustituyo por el módulo de este. ¿Ya? Se hace cero los otros. Como V pendiente es mayor a este, entonces hago la suma álgebra. Profe, si el primero y el segundo es O mayor, el segundo. primero o el segundo es mayor que el tercero, queda solamente el Sustituye tercero. en su módulo. Y el primero y el segundo es cero. Se hacen igual a cero. Pero ajá, y cuando se va a quedar el resultado negativo, ¿verdad? No, le dije el módulo. Módulo. O valor absoluto, si lo quiere llamar así. ¿Ok? Bueno, lo que decir entonces me da ese valor, ya entonces puedo sustituir con cálculo de relación de contacto, me da 0.65, sustituye el factor geométrico y finalmente me da 0.210. ¿Okay? Recuerden por favor, simplemente para el engranaje externo, para el interno la ecuación cambia ligeramente. Vamos a trabajar con el grano interno, quizás, ya. Quizás, en cuanto a cálculo es casi lo mismo, ¿no? Ya, o sea, no hay diferencia. Los factores, los esfuerzos, todos igual. Lo único que cambia es ese factor geométrico y realmente. Ok. Es lo único que cambia, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Okay? Bueno. El esfuerzo entonces por contacto del pilón, ya, y después del grado me da 320.01. ¿Ok? Caso T igual 1, caso R igual 1, sustituyo y el factor de seguridad por contacto del piñón será 23 y por contacto en el grado me da 1.70. ¿Ok? Total entonces, ya, flexión cuadrado de contacto y la falla en el específico entonces el grano y la falla sería por flexión. Así es eso. Entonces fíjense, los resultados seleccionados anteriormente son aceptables. ¿Ya? ¿Okay? Y los factores dan relativamente bajos, que es lo que me interesaba. ¿Ya? Entonces, si lo aumentaba el ancho de cara, eso me iba a dar más grande. Que no era lo que quería. Ok, entonces ya cuando verifico que la selección inicial fue la adecuada, entre comillas. ¿Ok? Por supuesto, una vez que ya tengo certeza de que los dientes no van a fallar ni por contacto ni por flexión, entonces hago todos los cálculos y por supuesto verifico las limitantes o no limitantes. ¿Ya? En este caso, diámetro de base me da menor que diámetro raíz, pero son las limitantes, se aceptan. Puedo entonces continuar con los cálculos. ¿Ya? Zona dentada, esta es la parte de, entonces seguimos con zona dentada.
todos los parámetros que puedo calcular para el balanceo interequidades. Ya, el arma, por supuesto, me han dicho que uno iba a ser maciza y otro con brazo. ¿Ya? Entonces, el cubo igual con todos los cálculos y parámetros que ya tengo definidos. Zona de entrada, arma y cubo, todos los datos. Y recuerden, se hace siempre un cuadro de suma. Ustedes pueden hacer todos los cálculos que ustedes quieran, utilizar 100 páginas, pero al final, ya, siempre deben hacer este cuadro de resumen indicando los resultados respectivos. ¿Okay? Lo recomendable, sí. De un solo vistazo uno puede ver cuáles son los resultados y qué parámetros calcular o dejaron de calcular. ¿Okay? Recuerden, por ejemplo, que para el número de agujeros, pues, uno seleccionó armas con agujeros, ya esto está en función de la geometría. Ya, esto lo calculo, recuerden, tenemos los agujeros, esto lo calculo, la distancia desde el centro del eje hasta el centro de los agujeros, y esta distancia que es el espacio del arma, ya la puedo calcular también. Entonces, por geometría yo defino cuántos agujeros puedo introducir. Y ya después veré si me falla, reduzco el número de agujeros o reduzco el tamaño de los agujeros. Bueno, ya veo entonces cómo hago. Pero el número de agujeros se obtiene por geometría, básicamente. Igual que la parte, por ejemplo, no ustedes tienen que okay. Entonces el piñón quedaría de esa manera. Que lo de ustedes como tarea, la parte de arma y cubo, al piñón. Y para el engrane, lo mismo, todos los cálculos ya los puedo hacer ahora porque sé que mi zona dentada no va a estar. ¿Okay? Arma y cubo, y en teoría se me queda entonces el engrane, con arma con brazo y brazo de sección transversal circular, y yo como decisión de eso. Faltaría verificar arma y cubo para ver si no falla con las tareas aplicadas y cosas del mundo. ¿Bien? Bueno.